Hola, buenos días y bienvenidos a todos a este curso sobre aspectos transversales en propuestas de Horizonte Europa. Me voy a presentar, mi nombre es Cristina Rodríguez, soy la coordinadora de la Plataforma de Internacionalización de Ciber y me acompañan hoy en esta charla mi compañera Alicia Fraguas. Alicia es ingeniera biomédica con especialidad en diagnóstico por imagen y tiene un máster de gestión de proyectos y acciones internacionales en I+D+I. Y mi compañera Mónica Mouzo, que es doctora en biología molecular y también está especializada en gestión de programas europeos. El objetivo de la charla de hoy es que conozcamos entre todos un poquito esos aspectos que son evaluables dentro del programa de Horizonte Europa y que a lo mejor nos quedan más ajenos, pero que son importantes de conocer. Y simplemente es una charla preparada con 3 presentaciones, después habrá un turno de preguntas y podéis reservar vuestras dudas para ese turno de preguntas. Y sin más dilación le voy a ceder la palabra a mi compañera Alicia Fraguas, que os va a hablar sobre el Pacto Verde Europeo y o Green Deal, que es como lo veréis en las propuestas y por qué es relevante en las propuestas internacionales. Alicia, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Como decía mi compañera Cristina, mi nombre es Alicia Fraguas y vamos a tratar, como esta primera presentación en la jornada de aspectos transversales, el Pacto Verde Europeo, Green Deal, que es como nos suena más, y mencionaremos algunas iniciativas relacionadas que van a ser relevantes y que podremos incluir en nuestras propuestas. Y en primer lugar, quería poneros en contexto cómo surge el Plan Verde Europeo. Y en este caso, como sabéis, es evidente que nos enfrentamos en las últimas décadas a una serie de crisis climáticas interrelacionadas, un cambio climático con la consecuente pérdida de biodiversidad y una crisis de recursos. Esta crisis, bien sabéis que es a nivel global, pero a nivel europeo se ha planteado una serie de iniciativas que, a pesar de que vienen desde los años 90 y que es una preocupación que nos ocupa desde hace ya un tiempo, no ha sido hasta este comisionado de Ursula von der Leyen cuando el Pacto Europeo Verde se ha convertido en una de las prioridades a nivel comisión. En este sentido, bueno, veis aquí que se recogen las principales prioridades de esta comisión, en la que el Pacto Verde Europeo ocuparía el primer puesto. Y como curiosidad, también, bueno, veis que también habla de convertir Europa en digital para 2020. También habla de un enfoque más geopolítico, de reforzar el papel de Europa en el mundo, pero una de las principales iniciativas de esta comisión era el de Pacto Verde Europeo. Y como curiosidad, el 1 de diciembre del 19, von der Leyen dijo que propondría un Pacto Verde Europeo en sus primeros 100 días en la oficina, y efectivamente el 11 de diciembre de ese año la Comisión lo presentaría como una ruta para alcanzar una Europa sostenible en materia de medio ambiente. Para daros más contexto y de cara a la preparación de propuestas en el entorno de Horizonte Europa, que es el programa de investigación, desarrollo e innovación que ahora mismo está en marcha, frente al previo, que sería Horizonte 2020, es que se ha hecho un especial foco en el impacto del programa. Y de hecho, cuando finalice este programa, que acabará en 2027, la Comisión tendrá que hacer un análisis y evaluar el impacto de este programa. De esta forma, bueno, veis aquí de nuevo cómo el Pacto Verde Europeo sería una de las prioridades políticas en Horizonte Europa, la más representativa y a la que más porcentaje, digamos, en volumen de financiación se va a dedicar. Y a nivel práctico, en nuestras propuestas, tenemos que tener en cuenta que ya no solo importa que también lo excelente que sea nuestra idea a nivel científico, sino que ha de tener un impacto que se va a medir en cómo impacta a la sociedad, cómo impacta a la economía y cómo impacta a la ciencia. En
En el impacto, como sabéis, sería la sección más política de nuestras propuestas, y la idea es un poco que si nuestra propuesta no sirve a estas prioridades políticas de la Unión Europea, no sería financiable. Entonces tenemos que dejar muy claro cómo nuestra propuesta impacta y apoya o soporta a las prioridades políticas de la Unión Europea. Nosotras, cuando queréis presentar una propuesta europea, os intentamos ayudar a que no dejéis de lado estas grandes iniciativas europeas, proporcionándoos un Excel que hace las veces de matrioska y relacionaría como la convocatoria a la que os queréis presentar estaría envuelta en un clúster, que normalmente sería el clúster 1, que sería el de salud, pero bien podrían ser otros clústeres, e intentamos reflejar cómo ese clúster espera que tenga un impacto a nivel, digamos, estratégico, es decir, en las 15 áreas de impacto y en las cuatro Key Strategic Orientations, que serían como los 4 pilares estratégicos a los que queremos impactar, cómo se relacionan para que no dejéis de tenerlas en cuenta. Como parte del contexto, también quería mencionar que el programa de la Unión Europea en materia de I+D+I, que es Horizonte Europa, que lo tenemos aquí, veis que se extiende desde 2021 hasta 2027, se distribuye en 2 planes estratégicos y programas de trabajo de los que colgarían las convocatorias. Esto es un poco lo que relacionaríamos en este Excel que os proporcionamos. Si bien hay política europea y global relevante para estos programas que se extiende más allá. Y con esta extensión más allá se hacen muy evidentes los límites temporales de 2030, que sería el impacto que queremos generar a corto plazo. Y, por ejemplo, en el Pacto Verde Europeo se contempla un marco sobre clima y energía para 2030. Y quería también mencionar que este límite a lo mejor nos es más conocido por la existencia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están estimados y enfocados hacia 2030, si bien el Pacto Verde Europeo va más allá y programa algunas metas más a largo plazo, como una economía climáticamente neutra para 2050. Con este contexto, ¿qué es entonces el Pacto Verde Europeo? El Pacto Verde Europeo es una hoja de ruta para la transformación de la economía de la Unión Europea con miras a un futuro más sostenible, y está articulado en 8 estrategias específicas que tendríamos aquí en verde y 3 estrategias transversales, sobre las que también quiero detenerme un poco. La primera estrategia transversal sería buscar una financiación ecológica, y es por eso por lo que porcentajes específicos de la financiación europea van a ir destinados a la integración de la dimensión climática en las convocatorias. Una transición justa, que sería gracias al mecanismo de transición justa, e intentaría tener en cuenta los países que parten de situaciones más retrasadas a la hora de implementar estas acciones, y también cómo afecta el cambio climático a las diferentes regiones europeas, y el cumplimiento del principio de no causarás daños, una especie de mandamiento verde que ya nos sonará. En inglés es el principio de do no significant harm, y hablaremos de él con más detenimiento un poquito más adelante. Algunas cifras también para que tengamos en mente, y de nuevo veréis que se van repitiendo las cifras, los 2 límites temporales en los que se han articulado estas estrategias europeas, y sería ser el primer continente climáticamente neutro para 2050, reducir al menos en un 55% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, teniendo en cuenta los niveles de 1990, y plantar 3 millones de árboles de aquí a 2030. ¿Vale? Para que lo tengamos un poco en mente. Quería también detenerme en cada una de las estrategias específicas para plasmar un poco algunas iniciativas o estrategias que tal vez queramos volcar en nuestras propuestas y que son de relevancia. Y vamos a ir una por una. Intento ser rápida, sobre todo para que no suenen estos conceptos. Para la estrategia de una mayor ambición climática en la Unión Europea para 2030 y 50, de nuevo estas 2 líneas temporales, se establece una ley del clima europea que prevé la reducción al 50% de las emisiones de efecto invernadero. Por otro lado, en cuanto a suministro de energía, se pretende descarbonizar
el proceso energético, reducir la pobreza energética para que todo el mundo tenga un acceso a la energía a unos precios razonables y la modernización de estructuras tanto de la generación como de la distribución de la energía. En cuanto a la movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular, se busca un modelo sostenible que apueste por métodos de fabricación verde, se busca la transformación doble, verde y digital, y se incorporan algunos conceptos como la economía circular, gracias a la Estrategia Industrial Europea y Plan de Acción de la Economía Circular, que va a incorporar varias cosas que nos son relevantes y que si en nuestros proyectos en algún momento tenemos la opción de incorporarlas, será bueno que las mencionemos. Por ejemplo, se hace hincapié en la importancia de las 3 Rs, que esto es algo ya conocido de siempre. Sin embargo, se quiere hacer mayor foco en la reducción de los residuos y la reutilización de los mismos, dándoles un nuevo valor económico, revalorizándolos antes del reciclaje. Y se quieren introducir algunos conceptos como la fabricación verde que ya he mencionado, poner el coto a la obsolescencia programada, introducir el derecho de reparación y a lo mejor establecer medidas contra los microplásticos, que esto todavía está en proceso. En cuanto al uso eficiente de la energía y los recursos en la construcción, se prevé una renovación de edificios públicos y privados, especialmente puesto el foco en hospitales, escuelas y vivienda social para 2030, y también se ha puesto en marcha la Directiva de Eficiencia Energética. Respecto de la contaminación cero en el entorno, sin sustancias tóxicas, existe un plan de acción contra la contaminación en el agua, aire y suelo, y hay legislación activa sobre la calidad del aire, y existe una estrategia de la Unión Europea para la sostenibilidad de las sustancias químicas y cómo afectan a la salud. En este sentido, tendría mucha relación con propuestas en el ámbito de la investigación biomédica. Para la preservación y restablecimiento de ecosistemas se considera la conservación del ecosistema como fuente de alimento, agua dulce, aire puro y cobijo. Y en la estrategia de la granja a la mesa se prevé una reducción del uso de plaguicidas, químicos, abonos y antibióticos y la estimulación del consumo de alimentos sostenibles y el fomento de la alimentación saludable. Y por último, aunque nos toque más de lejos, en cuanto a movilidad sostenible e inteligente, se espera la producción y utilización de combustibles alternativos y sostenibles y la reducción del 90% de las emisiones y el traspaso del 75% del transporte a vías ferroviarias. Un poco para que tengamos esto en mente, sé que muchas cosas no tocan directamente con la investigación biomédica, pero otras muchas sí, y esas vamos a verlas a continuación. ¿Cómo puede aportar la investigación biomédica al proyecto verde europeo? Pues puede aportar de muchas maneras. Aquí he puesto algunas de ellas, si bien hay muchas más, pero vamos a ir una por una. Y sería sobre todo el impacto del cambio climático en la salud de diferentes formas, como puede ser la zoonosis o aparición de plagas y pandemias, que estaría relacionado tanto con la estrategia de la granja a la mesa como la de protección de la naturaleza y conservación de los ecosistemas, la prevalencia de ciertas afecciones y otros determinantes de la salud. También, como lo hemos visto, la contaminación del agua, aire y el ambiente y su impacto en la salud. La búsqueda de alternativas tanto a plaguicidas y químicos que podrían estar afectando también a la salud y están involucrados en los procesos alimentarios, como alternativas al uso de materiales renovables o materiales que son críticos para la Unión Europea de forma estratégica. También podríamos hacer propuestas en torno al estudio de nuevos materiales reciclados en el entorno de biosanitario, de acuerdo con el concepto de economía circular que hemos comentado, y también en relación con la sostenibilidad para las sustancias químicas y definición de los materiales críticos, que eso sería ideal, pues si tenemos algún proyecto en el que vamos a utilizar nuevos materiales, mencionar que estaríamos dejando de utilizar algunos materiales a lo mejor que son críticos o son necesarios o son poco comunes. Por supuesto, todas estas estrategias, y aunque nuestros proyectos en sí no estén vinculados a lo mejor a ninguna de estas posibles ámbitos, todas las propuestas deben mencionar el principio de
Do No Significant Harm y cómo todas las actividades de nuestro proyecto respetan dicho principio. En este sentido, bueno, aquí tenía un ejemplo de cómo, por ejemplo, en 2020 se generó un reporte de cómo la calidad del aire en Europa había disminuido de acuerdo con el cambio climático, a causa del cambio climático, y los efectos en la salud que esto podría tener. Es un ejemplo más de cómo la investigación biomédica y el estudio de ciertas evidencias pueden favorecer a que se tenga en cuenta en el Plan Verde Europeo. En cuanto al principio de Do No Significant Harm, como mencionaba, todas las acciones y políticas de la Unión Europea pretenden converger hacia una transición justa y un futuro sostenible, y deben cumplir, todas las iniciativas que quieran ser financiadas deben cumplir con este principio de no ocasionarás daños significativos. Quería dejaros por aquí, y si queréis tener acceso a las diapositivas también tendréis acceso al reglamento de taxonomía, que es importante también que lo mencionéis. Sobre todo os he dejado aquí una relación de los artículos que pueden ser más relevantes, desde el artículo 9, en el que se establecen los 6 objetivos medioambientales, hasta lo que se considera que causa daño, o las situaciones que causan daño significativo, para poder justificar que vuestro proyecto no estaría ocasionando ninguna de estas situaciones, que estaría en el artículo 17 que tenéis aquí a la derecha. Quería mencionar también que en las ayudas que dependen de los fondos PRTR ya es obligatoria la firma por parte del investigador principal de una declaración responsable de financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea y el cumplimiento de este Do No Significant Harm. Y en él se declara que la entidad beneficiaria y el proyecto en concreto cumplen con este principio, que cumplirán la normativa vigente y no causarán efectos directos sobre el medio ambiente en todo su ciclo de vida, que esto también es relevante. Una vez acabado el proyecto debe seguir cumpliéndose. Y importante también, que lo vengo diciendo a lo mejor desde el inicio de la presentación, que el incumplimiento de estos requisitos o la no consideración dará lugar a la obligación de devolver la financiación facilitada. En concreto, esta es la declaración que hay que firmar. Vale. Ya para acabar, quería hablaros de un ejemplo de proyecto coordinado además desde CIBER, que es el proyecto Navigil, coordinado desde CIBER BBN, y que plantea el desarrollo de biomateriales para el cuidado y cura de heridas complejas. Este proyecto es un ejemplo de cómo traer a colación y cómo hacer hincapié. Es verdad que estaba muy establecido por el tipo de proyecto, si bien plasman muy claramente y ideas muy concretas del plan europeo verde, como pueden ser la doble transformación ecológica y digital, con el uso de materias primas sostenibles, la economía circular gracias a la reutilización y reciclaje de materias primas, la movilización de la industria a una mayor sostenibilidad, puesto que promovían el uso de tecnologías de fabricación verde, y, por supuesto, y esto sí tiene que estar en todos los proyectos, el cumplimiento con el principio de Do No Significant Harm. En este sentido, recupero un poco la idea de que el impacto es muy importante en Horizonte Europa, y que en nuestra sección de impacto y en nuestros paquetes de trabajo de ética tenemos que incorporar una serie de mensajes que van a ser muy importantes a la hora de la evaluación. Y os dejo aquí unos ejemplos que son de proyectos reales, en los que, como veis, mencionan que la metodología tiene en cuenta el principio de No Significant Harm, se hace referencia a la regulación taxonomía de la Unión Europea, a los objetivos de desarrollo sostenible, como ninguna de las actividades espera que tenga un impacto malo, un impacto significativo en el medio ambiente. Y nada, dejaros un poco con esa idea, que a pesar de que nuestro proyecto no esté vinculado directamente con el Pacto Verde Europeo, es importante revisar de qué forma podemos afectar, y dejar plasmado que nuestro proyecto estamos teniendo en cuenta esta serie de principios.
Vale, no sé, hasta aquí era mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención. Al final como comentaba mi compañera Cristina, al final de la presentación tenemos una ronda de preguntas y estoy disponible para cualquiera de vuestras preguntas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Alicia. Yo os voy a hablar de género y sexo en proyectos internacionales. Es un tema bueno, todos tenemos cierta confusión cuando hablamos del género y el sexo en proyectos internacionales, y es importante que tengamos en cuenta que es algo muy relevante para la investigación biomédica. Lo primero que, como hacía mi compañera, es un resumen de dónde viene esta importancia del género y el sexo en las propuestas internacionales. Bueno, pues todo parte de una serie de políticas europeas en la que la Comisión Europea establece una serie de probabilidades, entre la que está el Green Deal, la transformación digital, y la Comisión Europea en el año 2020 emite una comunicación sobre la igualdad de género y la estrategia para la igualdad de género. ¿Por qué hace esto? Pues porque después de una serie de avances en sus programas de trabajo, se da cuenta que a pesar de todos sus esfuerzos, sigue habiendo diferencias en el número de mujeres que acceden a carreras científicas, en el número de mujeres que trabajan en el sector digital y en el número de programadoras, entre otros datos. Y entonces todo eso le lleva a emitir esta comunicación. Esta comunicación, que es un documento político, ¿vale? Esas se transforman en una serie de ideas que se plasman en los planes estratégicos, que son los que van a dar lugar a los programas de trabajo. Afecta a nivel de programa, de modo que las orientaciones y las áreas de impacto se definen en función a esas políticas europeas y esas prioridades europeas. Luego, a nivel de clúster, que son cada una de las, digamos, áreas científicas en las que se organiza este programa de Horizonte Europa, también tienen cierto impacto, porque se buscan unos efectos a largo plazo para la sociedad, y esos efectos están determinados también por esta estrategia de igualdad de género. También se plasman los destinos y, más concretamente, en las propuestas y en los topics. Un momento, que tengo problemas con la presentación. No puedo pasar la presentación. Sí, ahora sí. Pues todas estas series de políticas europeas, como veréis, hay mucha regulación relacionada con el género y el sexo, la misma comunicación de la Comisión Europea. Se hace cuando termina el programa marco, el anterior que nos atañe, el Horizonte 2020, se hace una serie de encuestas y se da cuenta de que, a pesar de todo lo que se ha hecho en pos de la igualdad de género en el ámbito científico, sigue habiendo desigualdades en la investigación en todo ámbito, no solo en los equipos de trabajo de las número de científicas con científicos, sino que hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, se decide que la igualdad de género va a ser una prioridad transversal prioritaria en Horizonte. Sí. No se está compartiendo la pantalla. Vale, estupendo. Ya decía yo que no me veía a mí misma, no veía nada. Perdonadme. A ver. Es que no me deja. ¿La veis ahora? Porque a mí me dice que la está compartiendo. Vale. Nada, simplemente esta es la primera diapositiva que os estaba hablando de las prioridades europeas, y estamos en esta. Y lo que os decía, todas estas políticas europeas nos llevan a una serie de acciones. Una de ellas es entender que hay que aumentar la prioridad de la igualdad de género en lo que es el nuevo programa marco, y es importante que las entidades que participan en él tengan planes de igualdad de género, y se hacen unas nuevas políticas
que se van a implementar de la siguiente forma. ¿Cómo se hace? Primero, en este nuevo programa de trabajo, para demostrar la importancia de la igualdad de género y de la dimensión de género en la investigación, se integra como requerimiento en todas las propuestas de Horizonte Europa. Luego, se establecen requisitos de elegibilidad que son específicos y relacionados con la igualdad de género. Se incluye el balance de género como un criterio de desempate en propuestas que tengan la misma puntuación. Se busca que todos los paneles evaluadores tengan paridad y hay acciones específicas dentro del pilar 2, que es el que nosotros optamos, que es el de salud, y en el programa de widening, y también se incluyen medidas específicas dentro del programa de EIC, que son más el programa de desarrollo empresarial. Bueno, ¿esto cómo se hace? Pues la comisión emite un documento, que está el link aquí, y te aclara que las novedades principales del programa Horizonte Europa es que hay un criterio de elegibilidad que es obligatorio para todos los organismos públicos y las instituciones que hacen investigación y las universidades, que debe empezar en 2022. Primero se da una moratoria de un par de años para permitir que todas estas entidades desarrollen, y es que todas estas entidades públicas tienen que contar obligatoriamente con un plan de igualdad de género. Luego, dentro de la evaluación, esta integración de la dimensión de género se hace obligatoria. Es un criterio de evaluación. Luego, pues, esto es el documento y refleja lo que ya hemos visto, y simplemente es para que lo tengáis en cuenta. O sea, es algo que la Comisión considera como obligatorio y que está en todas las propuestas de este nuevo programa Horizonte Europa. ¿Cómo se han hecho? Pues bueno, vamos a ver un poco. Primero, se han realizado las acciones específicas, estas que Europa considera acciones específicas, donde Europa pone financiación para que se promueva la igualdad de género. Pues se han desarrollado 3 herramientas que están a la disposición de cualquier participante que quiera usarlas, que es la Year Tool, que es un recurso online que tiene ejemplos de cómo hacer una igualdad de género efectiva y cómo poder crear planes de igualdad de género. La Academia de Igualdad de Género, que tiene también formaciones específicas que pueden ser online o pedir que te hagan una formación in situ en tu propio centro, para que todos los empleados de los centros de investigación públicos y las universidades tengan la suficiente capacidad como para hacer una igualdad de género efectiva y real. Y también tenemos el ACT, que es una comunidad que ayuda a la elaboración de un plan de igualdad de género tal y como lo describe la Comisión Europea. Luego también os he puesto algunos ejemplos de unos bastantes proyectos que iban directamente relacionados con la igualdad de género en la investigación y que se financiaron durante el programa Horizonte 2020. Bien, quizás de cara a nosotros lo más importante es que la igualdad de género y la dimensión de género, no solo la igualdad de género, es un criterio de elegibilidad. Una institución no puede presentar actualmente un programa a Horizonte Europa si en los formularios de la propuesta no marca la casilla mi institución tiene un plan de igualdad de género. Y ese plan de igualdad de género no es un documento baladí, sino que tiene unas características. Tiene que tener una serie de recursos asignados, una serie de formaciones establecidas, tiene que estar publicado en la página web y tiene que identificar claramente quiénes son las personas y cuáles son los recursos que se están dedicando en tu institución a esa igualdad de género. ¿Vale? Ciber, por supuesto, cuenta con un Gender Equality Plan y lo tenemos publicado en nuestra web, pero que tengáis en cuenta que todas las instituciones públicas deben tener este documento y, por supuesto, establecida la política de igualdad de género. Luego también lo que decíamos, la dimensión de género, ya pensando en la investigación científica,
es obligatoria en todos los topics. Hay que explicar cómo tu propuesta está relacionada con la dimensión de género en todos los topics, a menos que por algo específicamente lo excluya. Pero lo tiene que decir el topic. Ponga o no ponga, la regla general es de si tengo que hablar de la dimensión de género en mi investigación obligatoriamente en toda propuesta que presente a la Comisión Europea. Y si no lo hago, pues es un criterio de evaluación y voy a perder puntos. Bueno, perdonad. Cuando hablamos de género y sexo, y veréis que a lo largo de la presentación hay incluso diapositivas en las que ellos mismos confunden lo que es el género y el sexo, tenemos que tener en cuenta que el sexo es una clasificación dicotómica de las características biológicas y fisiológicas que definen a un hombre y una mujer, pero que dentro de que eso es una clasificación dicotómica, tendemos a pensar que el sexo se define por unas variables cromosómicas, que es mujer XX, varón XY, y que eso dentro de la investigación biomédica se ha demostrado que tampoco es tan estricto, que hay modificaciones, alteraciones hormonales y síndromes que hacen que hay personas con cromosomas XX, que son varones, y personas con cromosomas XY, que son mujeres. Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una clasificación que se hizo en el tiempo que se hizo y que se limitaba a una clasificación dicotómica en base a unos cromosomas sexuales. Y el género, sin embargo, es social, son los atributos y el, digamos, el imaginario colectivo que nos hace tener una imagen concebida de lo que es un hombre y lo que es una mujer. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar con propiedad sobre lo que es el género y lo que es el sexo. Bien. ¿Por qué es tan importante esto de tener en cuenta la dimensión de género y de sexo en la investigación biomédica? Pues lo primero que tenemos que hacer es plantearnos una serie de preguntas. Cuando nosotros estamos haciendo investigación biomédica, hay numerosos estudios que demuestran que, por ejemplo, hay diferentes ratios de mortalidad en hombres y mujeres cuando hablamos de la infección de COVID. Tenemos que hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿tiene sentido que en el estudio de las enfermedades cardiovasculares siempre se hagan ratas macho y que el cáncer de mama o la osteoporosis se investigue exclusivamente en mujeres? Tenemos que preguntarnos cosas como ¿por qué cuando yo utilizo inteligencia artificial y está demostrado los algoritmos al entrenarlos desarrollan géneros, o sea, sesgos de género y de raza? ¿O por qué cuando los diseños industriales se realizan siempre en torno a estándares masculinos? Por ejemplo, perdonadme, es que tengo un problema con la voz. Los coches, el diseño de los sistemas de seguridad y retención de coches y la seguridad de los coches está testada con esos dummies que en realidad son muñecos que representan un cuerpo masculino. Y eso se ha demostrado que a la larga crea problemas de efectividad en los sistemas de retención cuando el usuario de ese coche es una mujer. Y una curiosidad, por ejemplo, para que tengamos en cuenta cómo de importante es la dimensión de género dentro de la investigación. Cuando una rata de experimentación está manipulada por un investigador del género masculino, las feromonas el olor que desprende ese investigador es capaz de inducir una respuesta de estrés que hace que los ratones
generen automáticamente una señal de alivio. Y eso no sucede cuando el género, el sexo de la persona que los maneja es una investigadora. Eso, si estamos utilizando la respuesta, estamos haciendo una investigación, por ejemplo, de respuesta al dolor, está introduciendo una variable en nuestra investigación científica que no estamos teniendo en cuenta. Esto es un poco para ilustrar eso. ¿Por qué tenemos que tener tanta consideración con las cuestiones de género y de sexo? Pues porque realmente hay muchos factores que son distintos si nos atenemos en la investigación a lo que influye a un paciente siendo mujer o hombre. En los animales de experimentación, por ejemplo, está demostrado, primero, el manejo por parte de investigadores del género masculino genera esas señales de estrés, pero también puede haber diferencias pues, por cómo elegimos el grupo control. Si yo tengo en una jaula una serie de ratas y todas son del género masculino, los resultados de experimentación pueden variar a si ese grupo contiene hembras y machos o si ese grupo tiene las hembras y los machos segregados. También pasa con los riesgos de enfermedades no transmisibles. O sea, hay diferencias. Se ha estudiado que hay diferencia en muchas enfermedades dependiendo del género o el sexo que tenga la persona de estudio. Por ejemplo, las mujeres tienen una mejor respuesta a vacunas, mientras que los hombres ante ciertos virus de naturaleza respiratoria son más susceptibles. Las mujeres tienen cierta tendencia a tener enfermedades mentales que los hombres no y viceversa. Y, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más frecuencia de enfermedades autoinmunes que los hombres. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar la investigación. Pero ¿por qué es tan importante considerar el género y el sexo en la investigación? Primero, porque todo animal o toda célula tiene sexo y toda persona tiene un género. Por ejemplo, os pongo un ejemplo de una línea celular. Y si veis, este ejemplo es de un biobanco y dice línea de sexo masculino. Pues en general, casi todas las líneas celulares de estudio, menos las GILA, y ya sabemos por qué, porque todos no sabemos el origen, son de sexo masculino. Si yo estoy probando una susceptibilidad de un fármaco o una diana y lo hago exclusivamente en células de género masculino o de femenino, estoy utilizando GILA y son todas femeninas, el resultado no tiene por qué ser extrapolable al otro género cuando lo compruebo. Luego, porque existe un valor añadido, o sea, el hecho de que yo considere la dimensión de género le da rigor a mi investigación y reproducibilidad y nos da una oportunidad de mercado. Tenemos una tendencia en la ciencia biomédica a que todos los estudios se hacen con, por ejemplo, ratas, porque las ratas masculinas no tienen ciclo estral y creemos que el ciclo estral pues afecta a los resultados de investigación o es más difícil de controlar. Entonces, eso le resta reproducibilidad y rigor, porque si luego vamos a hacer, por ejemplo, un medicamento y lo vamos a probar en toda la población, nos estamos olvidando de la mitad de la población. Y eso es olvidarse de un gran número de personas. Luego, porque hay que entender las necesidades de los individuos, sus comportamientos y sus actitudes. Esto, sobre todo en salud mental. No es lo mismo estar socializado siendo hombre que mujer. Tus concepciones, tu forma de pensar es distinta. Al fin y al cabo, hacia una medicina personalizada. Entonces, si tenemos que tener en cuenta al individuo, ¿cómo no tener en cuenta su género y su sexo? Y luego, porque tenerlo en cuenta nos va a dar mejores productos, servicios adaptados a todos los ciudadanos. De hecho, se ha demostrado, por ejemplo, que existen diferencias farmacológicas en
en muchos fármacos, en los betabloqueantes, en los opioides, en los inhibidores de la recaptación de serotonina, y que las mujeres, por ejemplo, tienen más sensibilidad a esos fármacos. De hecho, también nos vamos a poner con los betabloqueantes y con medicamentos para el corazón. Las mujeres son más propensas a ciertas drogas a tener muchos más efectos adversos que los hombres. Eso quiere decir que si yo estoy diseñando una droga y la pruebo solo en hombres, quizá no esté dando por hecho efectos adversos, obviando efectos adversos porque en hombres no se producen, y cuando esa misma droga se la administra a una mujer, sí que se producen. Por ejemplo, estos estudios han servido para saber que cuando hablamos de la digoxina, las mujeres deben tomar una dosis mucho menor que la que tomaría un hombre en equivalencia, porque tiene más probabilidad de inducir una mortalidad más alta si la toma una mujer que si la toma un hombre. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Porque es importante que los equipos de investigación también tengan un balance de género. Pues porque todos hemos nacido con unas creencias y unos valores y todos tenemos sesgos. Da igual lo independientes que queramos ser, da igual que nos hayan enseñado a que el científico es una persona imparcial, tenemos sesgos. Y un ejemplo de ese sesgo lo vamos a poner con los hombres de las cavernas. Todos tenemos en el imaginario colectivo que los hombres de las cavernas, ellos cazaban, ellas recolectaban y se quedaban a cuidar la prole dentro de las cuevas. Esto se ha demostrado que no es así, que a lo largo de la historia, como la mayoría de los historiadores eran del género masculino, decidieron que esta era la interpretación adecuada de cómo se producía la vida en el Paleolítico. Pero esto no era así. Vivían en unas sociedades comunales donde todos cazaban, todos recolectaban, se distribuían el trabajo más o menos de la forma que podían, porque suficiente tenían con sobrevivir, y esta interpretación que todos asumimos como cierta no es cierta. Es una interpretación falsa debida al sesgo que había en la época y a que la mayoría del equipo de investigación, en este caso, era del género masculino. Y esto pasa mucho en la investigación. Hay sesgos de todo tipo. Están los sesgos de selección, por ejemplo, aceptar como normal que unos niveles bajos de ferritina son adecuados simplemente porque tu paciente es una mujer y como menstrua es normal que tenga los niveles bajos de ferritina, es un sesgo. Hay sesgos de medición. Está demostrado que en un diagnóstico, cuando la paciente es femenina, se retrasa una media de 3 años, aunque los síntomas sean físicos. Muchas veces, cuando una paciente femenina va al médico, se tiende a asociar su sintomatología a problemas de ansiedad y estrés en lugar de una enfermedad física. Y esto no es algo que esté diciendo yo por la comprobación o por el empirismo, que también podríamos hacerlo, pero hay estudios enteros que revelan que tenemos sesgos y que hay muchos sesgos, sobre todo en la medicina y en la investigación. Y es para que lo tengamos todo un poco en cuenta, que esos sesgos van a afectar a nuestra forma de interpretar la realidad. Pues simplemente esta era mi presentación. Quería que tuviesen en cuenta hasta qué punto puede ser relevante los aspectos de género y sexo dentro de una propuesta internacional y cómo ahora estamos obligados a tenerlos en cuenta. Ya le cedo la palabra a mi compañera, Mónica Bozo. Disculpadme por la garganta, pero es que tengo un problema de voz y lo he hecho lo mejor que he podido. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, Cris. Yo soy Mónica Bouzo y, como ha dicho Cristina en su presentación, soy gestora en la plataforma de internacionalización a la que podéis contactar siempre que tengáis dudas, y mi presentación
en esta parte de aspectos transversales va a ser sobre la ciencia abierta. Gracias, Andrés. Para ponernos un poco en contexto, lo primero sería definir qué es la ciencia abierta o qué considera la Comisión que es la ciencia abierta. Sería enfocar nuestro trabajo en unas opciones más cooperativas y que enfaticen el intercambio de conocimientos, resultados y herramientas lo más pronto y lo más ampliamente posible. En este último programa de trabajo de Horizonte Europa, su implementación es obligatoria. ¿Y por qué han hecho su implementación obligatoria y no optativa? Porque ellos consideran que la implementación de una ciencia más abierta va a fomentar la transparencia y la confianza de la sociedad en la ciencia, que va a favorecer también la investigación científica, porque si se comparte antes, habrá otros investigadores que, por ejemplo, no sigan una línea que no vaya a ningún sitio, no estarán haciéndose investigaciones en paralelo. Y al mismo tiempo creen que los ciudadanos de la Unión Europea se van a beneficiar antes de los resultados de nuestra investigación. Esta implementación obligatoria se ve reflejada en distintos documentos, como puede ser el programa guía de Horizonte Europa, que nos presenta los requisitos de las propuestas y cómo se va a evaluar esta ciencia abierta. También se analizan los tipos de prácticas que hay de OS, que es Open Science o ciencia abierta, y nos proporciona recursos útiles a la hora de hacer nuestras propuestas. En el Work Program general se incluyen también los criterios de evaluación para que los tengamos claros. Y en el Annotated Model de los Grants Agreement que se firman tras la consecución de proyectos, en el artículo 17 se explican las obligaciones y hay una guía sobre los requisitos de Open Science una vez está el proyecto aprobado. Además, en las plantillas de las propuestas, en la parte B, se muestra dónde y cómo abordar la ciencia abierta y hay definiciones prácticas. Estas plantillas se encuentran cuando vosotros decidís la convocatoria y aplicáis, hay una plantilla específica para cada una y en la parte B es donde lo podréis encontrar. En estas dos tenéis los enlaces para cuando tengáis la presentación poder acceder al contenido completo. Cuando nosotros pensamos en ciencia abierta, pensamos enseguida en que cumplimos, porque decimos, bueno, nuestros artículos los publicamos todos en acceso abierto. Bueno, la ciencia abierta es mucho más que eso. La Unión Europea espera mucho más de nuestros proyectos que solo el publicar en revistas de ciencia abierta. Digamos que bajo el paraguas de la Open Science tendríamos 4 pilares. Por un lado, la gestión de datos, que debe cumplir los principios FAIR, que viene de sus siglas en inglés, y es que sean encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Luego hablaremos un poquito más de ello. Y que se usen fuentes que sean de acceso abierto. Que, por ejemplo, Office no es una fuente de acceso abierto, para que lo tengáis en cuenta, que es lo que usamos normalmente, pero no es una fuente de acceso abierto. Otro pilar sería la gestión de resultados, en la que se incluiría esa publicación de artículos en revistas de acceso abierto, pero también la inclusión de los datos en repositorios y lo antes posible en forma de preprints, que serían versiones iniciales de los artículos. En tercer lugar, tendríamos lo que sería garantizar la reproducibilidad. Mediante el depósito en repositorios daríamos acceso abierto a recursos y métodos que permitirían a otros científicos reusar o validar los datos. Y por último, pretenden que involucremos a todos los interesados en nuestra ciencia, no solo a nuestros colegas, sino también a la sociedad, a los pacientes, a los usuarios finales de cualquier cosa que nosotros estemos desarrollando. Tras esta introducción de lo que sería la ciencia abierta, voy a dividir la charla en 2 bloques. Uno sería los requisitos que nos piden y otro las propuestas, cómo enfocamos esto en las propuestas. Empezando por los requerimientos
¿Qué nos hace la comisión? Tendríamos 3 pilares fundamentales y el primero sería el Open Access de las publicaciones científicas. Algo que no debemos olvidar es que nosotros debemos tener los suficientes derechos de propiedad intelectual para hacer esas publicaciones. Con todas las dudas que podáis tener de esto, en vuestras instituciones tendréis encargados de transferencia y en Ciber también tenéis encargados de transferencia, los que podéis consultar, para estar seguros de que lo que se publica es nuestro o que podemos publicarlo. El proceso de publicación, que conocéis todos porque lo habréis hecho una o muchísimas veces, es que nosotros enviamos un borrador a la revista, que es un manuscrito que ya ha sido enviado. Esto es lo que se considera un preprint. Ese manuscrito que ya ha sido enviado se revisa una o múltiples veces y vamos teniendo distintas versiones del manuscrito revisado. Una vez que conseguimos que la revista lo acepte, tendremos un manuscrito aceptado, que no es todavía el final, porque después de la fase de edición de la revista tendremos el manuscrito publicado. Este manuscrito publicado, hay varias formas de publicarlo. Una sería acceso abierto desde el primer día y otra sería con embargo, que es en acceso abierto, pero después de un tiempo. ¿Qué es lo que nos pide la Comisión Europea? Es que garanticemos un acceso abierto inmediato, es decir, que no haya este tipo de embargos. Que se deposite una versión aceptada o final del editor en un repositorio de confianza como muy tarde en el momento de la publicación y bajo licencia CC-BY o equivalentes. En la próxima diapositiva os hablaré un poco de las licencias. Se permiten 2 tipos de licencia superiores, pero solo para formatos de texto largo. Es decir, que por obligación debemos depositar la versión aceptada, que sería el manuscrito aceptado o el manuscrito publicado, en un repositorio. Pero lo ideal sería hacerlo desde el principio, desde que tenemos el primer preprint y después actualizarlo con los manuscritos revisados que vamos teniendo. Eso es lo ideal, pero lo imprescindible es publicarlos en repositorios una vez está la versión definitiva. Repositorio de confianza, pues cualquiera que haya en vuestras instituciones seguramente cumpla con las características de repositorio de confianza. Hablaremos más adelante un poquito más de ellos, pero en España tenemos Recolecta, que tenéis aquí el link, que es un agregador nacional de repositorios científicos de acceso abierto. Por último, para garantizar el Open Science, además de las publicaciones y de garantizar que detenemos la propiedad intelectual, nos piden que los metadatos que sirven para validar las conclusiones de las publicaciones científicas estén incluidos en el repositorio junto a la publicación científica. Estos tienen que estar bajo un tipo de licencia CC0, que es abierto total, y seguir los principios FAIR de los que hablamos antes. Tienen que proporcionar como mínimo información sobre los términos de licencia y los identificadores persistentes. Es muy importante que recordéis que los gastos de publicación solo se reembolsarán si el acceso abierto es completo. Si se publica en revistas híbridas, esos gastos no son reembolsables en proyectos europeos. En cuanto a las licencias, que veíamos que tiene que ser mínimo BI, vemos aquí que las licencias Creative Commons van de menos libre a más libre y lo que nos piden es que sea este nivel, que está justo por debajo del dominio público, que sería acceso a cualquiera. Y tendríamos que dar permisos para compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato y también permisos para que esa información pueda ser adaptable, para que se pueda remezclar, transformar y construir a partir del material con cualquier propósito, incluso comercial. En el texto largo, que era la pequeñita excepción que os comentaban, permiten estos 2 tipos de licencia que son un poquito más restrictivos, pero lo normal es que estén en este nivel, el CC-BY. Para ayudar a hacer esto, además de financiar solo publicaciones en ciencia abierta,
La Comisión ha desarrollado una herramienta que es Open Research Europe, que es una herramienta de alta calidad, confiable y eficiente para publicar en acceso abierto los proyectos financiados por ellos. Es decir, tendrían acceso cualquier beneficiario de Horizonte 2020 y de Horizonte Europa. Esta plataforma nos permite publicar en acceso abierto con altos estándares científicos. Tiene una Scientific Advisory Board que cubre todas las áreas de la investigación que se financia. Los tiempos son bastante rápidos y los procesos son transparentes, Open Peer Review. No tiene coste para los beneficiarios de los proyectos de los programas H2020 y Horizonte Europa y es opcional. Nosotros podemos seguir publicando en las revistas de siempre, pero que sepamos que tenemos esta plataforma a nuestra disposición. Obviamente, si publicamos en esta plataforma, cumplimos con la política de las instituciones de educación superior. En segundo lugar, y muy importante para nuestros proyectos y para su escritura, sería la ciencia abierta en el manejo de datos de investigación. Lo primero que os comentaba antes es que todos los datos deben ser FAIR, que viene de sus siglas en inglés. Lo primero es que sean encontrables, es decir, que cualquier persona pueda encontrarlos con un ordenador, que no tenga que ir a rebuscarlos al último rincón de la última biblioteca perdida. Es decir, que se incluyan identificadores persistentes, como puede ser el DOI en una publicación, y que se incluyan claramente los metadatos. En segundo lugar, la A de accessible, que sean accesibles, es decir, que los depositemos en estos repositorios de confianza, como puede ser, por ejemplo, Zenodo. Que sean interoperables, es decir, que todos podamos usarlos, que yo no me baje el archivo y no pueda abrirlo. Para ello, lo que se busca es que se usen formatos abiertos, que como os decía antes, Office, que es uno de los más usados, no es un formato abierto. Y por último, que nuestros datos sean reusables. Para ello debe incluirse toda la documentación anexa para que la persona que los descargue o que los vea pueda reutilizarlos sin ningún problema. Que esté clara también el tipo de licencia que tienen, es decir, los usos para los que los pueden manejar. Os dejo aquí un enlace a OpenAIRE que fue financiado con el programa Horizonte 2020 y tiene recursos para que sepáis cómo se puede hacer que tus datos sea FAIR, para aseguraros de que estáis cumpliendo con estos principios. Uno de los requisitos que han incorporado en todas las propuestas es el presentar un plan de gestión de datos a mes 6 del proyecto. Este plan de gestión de datos, aparte de ser obligatorio, hay que actualizarlo regularmente. ¿Y qué es lo que debemos incluir en este plan de gestión de datos? Pues debemos especificar cómo se van a gestionar los datos de investigación durante el proyecto, pero también después del proyecto. Tenemos que identificar dentro de nuestra propuesta aquellas acciones y estrategias que nos van a permitir garantizar que los datos son de alta calidad, seguros y sostenibles. Y cuando sea posible, cómo son accesibles y reutilizables. El plan de gestión de datos tiene que ser claro, específico y detallado, lo más detallado posible, para que no tengan dudas cuando lean la propuesta de que el plan de gestión de datos es el adecuado. Demostrar que se ha tenido en cuenta el enfoque FAIR y justificar que los datos sean as open as possible, as close as necessary. Esto es como un mantra en el Open Science de la Comisión, que es que los datos tienen que ser todo lo abiertos posibles, pero respetando siempre la propiedad intelectual. Aquí os dejo varios modelos de plan de gestión de datos, que sería el de Horizonte Europa, el que hay en OpenAIRE, y un help desk de la comisión en el que podéis introducir vuestras dudas, por ejemplo, de propiedad intelectual o de si incluir una parte u otra dentro de vuestros planes de gestión. El template de Horizonte Europa es muy detallado y tiene todas las secciones que ellos requieren e indican cómo se deben rellenar. O sea, tenéis
tips en cada sección indicando qué se debe poner, cómo se debe poner y ese tipo de cosas. Por ejemplo, plazos, tipos de datos que tienen que estar ahí, etcétera, etcétera. El depósito de los datos y los metadatos, como hemos comentado antes, debe hacerse lo antes posible, pero debe hacerse en un repositorio de confianza y en los plazos que nosotros hayamos establecido en el Data Management Plan. Estos repositorios de confianza son los que marca la Unión Europea como repositorios certificados, como pueden ser Core Trust Seal, Nesto Seal o los que cumplen la ISO 16363. También pueden ser repositorios de dominio utilizados y respaldados por las comunidades internacionales de investigación. Y en general puede ser cualquier repositorio institucional que cumpla los siguientes requisitos, es decir, que tengan servicios, mecanismos y disposiciones establecidos para asegurar la exactitud, integridad, autenticidad y acceso a los contenidos, que tengan uso de controlador PID y que los metadatos estén detallados, estandarizados y sean procesables por máquina. Como comentábamos antes, los metadatos que se incluyen junto a los datos que nosotros depositamos en los repositorios deben incluir siempre su procedencia y mínimo el tipo de licencia bajo el que se pueden utilizar. En cuanto a las licencias, al igual que en las publicaciones, lo que se permite es CC BY, que es el segundo nivel, después del acceso libre, que es CC-O. Y seguir, como hemos dicho antes, el principio de lo más abiertos posibles, pero siempre respetando la propiedad intelectual. En cuanto a los metadatos, estos deben estar bajo licencia CC0, que es la de dominio público, es decir, lo más libre y abierto que hay. Seguir los principios FAIR y proporcionar información sobre los términos de licencia. Hay un par de justificaciones que nos permitirían no depositar nuestros datos en abierto. Son solo estas tres, no se contempla ninguna otra. Sería tener datos comerciales valiosos, que si se socava su explotación u otros resultados, dificulta la protección de los resultados por propiedad intelectual. Aquellos datos que sean sensibles o personales y los datos de aquellos proyectos que estén relacionados con activos estratégicos, intereses de autonomía o seguridad de la Unión Europea. Todo lo que no caiga en estas tres posibilidades debe estar con metadatos en abierto y con datos mínimo en CC BY. Por último, el requisito sería que cualquier resultado de investigación, cualquier herramienta que utilicemos para procesarlos o en nuestro trabajo, o cualquier instrumento que sea necesario para poder reusar los datos que nosotros estamos produciendo o para validar nuestros procesos, deben estar en el Data Management Plan. Esto no incluye solo nuestros datos, incluye los softwares que utilizamos, los algoritmos que generamos, los protocolos del laboratorio. Es decir, nuestro plan debe tener en cuenta todo este tipo de datos. Y por último, más allá de las publicaciones y los resultados que generamos, hay unas prácticas adicionales de Open Science que no son obligatorias, pero sí se considera bueno incluirlas. Es decir, tenemos que revisar bueno, en este caso sí sería obligatorio, perdón. Siempre debemos revisar la convocatoria porque puede tener obligaciones adicionales a las que ya he mencionado antes. El Data Management Plan AMEN 6 y su posterior actualización es obligatorio, pero nosotros podemos aplicar a una convocatoria específica que requiera algo más o que adelante el plazo o que lo atrase o que nos especifique un tipo distinto de entregable. O sea que siempre hay que leer la convocatoria específica a la que nos presentamos. Si es necesario, para validar nuestros resultados, determinados datos restringidos o cerrados podrían hacerse acuerdos de confidencialidad. Y por último, en casos de emergencia pública, podrían pedirnos que adelantemos el Data Management Plan a la fase de propuesta o incluso a antes de la firma de la subvención.
Y podría haber casos en los que nos obligaran a hacer un acceso inmediato de cualquiera de nuestros resultados científicos mediante licencia BI o pública, pero solo en casos que sean de emergencia declarada. O sea, pues digamos cuando fue el COVID podrían haber obligado, o cuando haya una amenaza de ataque o algo así. Tiene que ser algo excepcional. Excepcionalmente también, si el acceso va en contra de los intereses legítimos de los beneficiarios, estos deben otorgar licencias no exclusivas, bajo condiciones justas y razonables, a las entidades legales que necesiten el resultado, y deben comprometerse a explotar los productos y servicios resultantes de manera rápida y amplia, en condiciones justas y razonables. Es decir, si nos lo requiere el Ministerio de Defensa, pues tenemos que proporcionárselo, aunque nosotros tengamos una licencia, en unas condiciones que sean justas y razonables y que permitan que la sociedad acceda rápido a ellas. Esta disposición, cuando tenemos fondos de la Unión Europea, o sea, un proyecto en vigor, se aplica hasta 4 años después de que finalice ese proyecto. Ahora, en el segundo bloque de la charla, me gustaría hablaros de la ciencia abierta en las propuestas, es decir, dónde tenemos que tener en cuenta todos estos requisitos que nos pone la Comisión para cumplir con sus objetivos de ciencia abierta. Como sabéis, las propuestas se dividen en 2 partes. Tenemos por un lado la parte A, que es la parte más administrativa, pero que también requiere de vuestros datos, porque en esta parte tenemos que poner los datos del equipo investigador, tenemos que incluir 5 publicaciones de cada equipo, 5 proyectos, también podemos nombrar infraestructuras significativas, con lo cual tenemos que intentar aplicar los principios de la ciencia abierta en todas estas cosas. Es decir, las publicaciones que nombremos, las bases de datos, los softwares, deben cumplir con la ciencia abierta, deben estar en abierto, serán valorados mejor. También incluir en la parte del equipo los logros relevantes que se tienen en este campo. Y no debemos olvidar que cada cosa que nombremos en esta parte debe incluir los identificadores persistentes, como puede ser el DOI de los artículos, si ya lo tenemos. En la parte B, que es la que más conocéis, se divide en 3 bloques. Tenemos el bloque de excelencia, el bloque de impacto y el bloque de implementación. Y en todos ellos afectan las políticas de ciencia abierta. En el bloque de excelencia, en el punto 1.2 de metodología, debemos explicar qué prácticas vamos a poner durante el proyecto para cumplir con la ciencia abierta. Debemos describir la gestión de datos y de resultados con el Data Management Plan. También no debemos olvidar incluir cómo se va a evaluar que lo que hemos dicho que íbamos a hacer en el Data Management Plan se está haciendo y se hace correctamente y en los plazos indicados. Es decir, que se va a monitorizar. En el segundo bloque, que sería el bloque de impacto, tenemos en el punto 2.2 las medidas para maximizar el impacto. Aquí debemos incluir un plan de diseminación, explotación y comunicación que tiene que tener en cuenta las políticas de ciencia abierta, cómo se van a usar nuestros resultados. Y también en esta parte debemos mencionar cómo vamos a involucrar a los interesados en los resultados del proyecto y también a la sociedad para cumplir con ese cuarto pilar que nombrábamos al principio. Por último, en la parte de implementación tenemos 2 puntos en los que sería claves la ciencia abierta, que son el 3.1, que es el plan de trabajo y recursos, y el 3.2, que es la capacidad de los participantes en el proyecto y del consorcio en general. En esta parte de los paquetes de trabajo debemos acordarnos de incluir como entregables o deliverables el Data Management Plan, el plan de diseminación, explotación y comunicación, y hacer mención a las publicaciones, hacer mención a que serán en acceso abierto, hacer mención a cómo se gestionarán los datos, el software, todas esas partes de las que hablábamos. También debemos describir
las actividades que vamos a hacer para acercar nuestros resultados a la gente, como pueden ser los workshops o de stakeholders que tengamos, como pueden ser asociaciones de pacientes que nos van a ayudar a llegar a ellos. En esta parte debemos describir también la experiencia que tienen los miembros del consorcio en este tipo de prácticas y tenemos que nombrar, si los va a haber, a los encargados o asesores que nos permiten pagar en los proyectos, encargados y asesores de datos, por ejemplo. Y por último, para que no se os olvide y que os quede de mensaje, siempre, siempre, siempre tenemos que revisar la convocatoria específica a la que nos presentamos, porque puede tener requisitos específicos. Pues con esto acabo mi presentación y os dejo aquí el mail de la plataforma de internacionalización por si tenéis dudas después de la charla o por si queréis presentar un proyecto para que os ayudemos. Este sería nuestro contacto. Sí, vale. Espérate un Sí. momento. Dale. Pues empezamos ahora el turno de preguntas. Si alguien quiere hacer algún tipo de pregunta en relación a las presentaciones. Vale, a ver, la pregunta está en el chat. Academy sigue activo. La última vez que lo comprobé, sí, pero no es una comprobación de a día de hoy. Es que vienen de un proyecto y es verdad que están cerrados, pero, o sea, los proyectos ya han terminado, pero en principio es uno de estos proyectos que pretendía tener una plataforma que luego sirviera de uso para los miembros de la Unión Europea. Entonces, a día de hoy no sé decirte, porque la última vez que lo vi sí que tenían activo, o sea, hay una página web donde tú puedes ver lo de los Gender Equality Plan y puedes usarlo, lo que no sé si siguen dando servicio, porque la idea inicial es que esto se convirtiera en una herramienta que se pudiera utilizar por todo el mundo. Sí que es verdad, en la web tú puedes encontrar, en su propia web tú vas y tienes seminarios que puedes acceder a ellos. Pero habría que ver, o sea, si siguen o no activos. Sí, el webinar sí va a ser grabado, las presentaciones las vamos a circular y supongo que habrá acceso al vídeo.
Vale, Bueno, si pues queréis insistir en el correo, sí. Sí, Pues que alguien por favor cierre, que es que me estoy ahogando. pues nada, hasta aquí ha llegado la ronda de preguntas. Si os surge alguna más, os recuerdo que podéis contactar con nosotros en pai@ciberisti.es o por teléfono, y con esto damos por cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos.